Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, pido tu permiso para compartir tu palabra. Utiliza estos labios de barro y háblanos. Háblanos, Señor, porque necesitamos tu palabra, porque tu palabra es la única que nos da vida y vida eterna. Estudios del libro del Apocalipsis como herramienta para la enseñanza de valores en la educación cristiana. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia del Señor Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Estimados oyentes, la enseñanza de valores en la educación cristiana en este libro, aunque a algunos les parezca ridículo o desfasado, se debe a que el libro del Apocalipsis presenta una serie de valores fundamentales que pueden ser aplicados en nuestra vida diaria. El valor más destacado es el amor, que se presenta como el motivo principal que mueve al Creador con los seres humanos. Otros valores importantes son la perseverancia y la humildad, que se deben desarrollar para enfrentar las adversidades de la vida y superar los obstáculos. Además, el libro de Apocalipsis nos habla sobre la importancia de ser justos y fieles. Hermoso, ¿cierto? Justos y fieles a nuestros principios, así como de mantener nuestra fe en momentos de crisis. En resumen, el estudio del libro de Apocalipsis puede ser una herramienta interesante y efectiva para enseñar valores en la educación cristiana, porque fortalece la fe cuando está débil, fría, presumida, arrogante o siendo puesta a prueba en la persecución. Preguntamos, ¿cuál es el tema principal del libro de Apocalipsis? Respuesta. El libro de Apocalipsis trata principalmente sobre la glorificación de Cristo, reprimenda y exhortación al arrepentimiento y renovación de la vida cristiana en los ministros e iglesias, los eventos futuros, juicios y condena final de la humanidad y sus pecados. Se abordan temas como la lucha entre el bien y el mal, el justo juicio divino y las profecías relacionadas con el futuro de la humanidad. Es decir, valorar la doctrina sobre el fin del mundo y la vida eterna. En el contexto de la educación cristiana, el libro de Apocalipsis es importante porque puede ser utilizado como una herramienta para enseñar la importancia de la moral y la ética en la vida cotidiana. Quiere decir mantenernos fieles, así como para fomentar la reflexión crítica sobre la condición humana deplorable y su relación con lo expuesto por Dios sin ser acatado por el hombre rebelde y contradictor. Además, el estudio del libro de Apocalipsis puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor la historia y la cultura cristiana en el siglo I, nada distante del estado actual del cristianismo, así como a desarrollar su capacidad de análisis y síntesis de textos complejos, sin caer en inventos que no están escritos, reinterpretación, ni en la especulación
o la imaginación desbordante. Preguntamos, ¿en qué contexto se sitúa el libro de Apocalipsis? El libro del Apocalipsis se sitúa en un contexto histórico y religioso del siglo I, en el cual los cristianos son perseguidos por el Imperio Romano. Es un libro de la Biblia que contiene una profecía acerca del fin del mundo y la victoria final de Dios sobre la fuerza del mal. El hombre alcanzará, por el poder de Dios, vivir en santidad, cerca de su Señor y Creador, ser semejante a su Salvador y heredando las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. En cuanto a su relación con la educación cristiana, el Apocalipsis puede ser estudiado desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, como parte de la literatura inspirada y revelada y espiritual. Es importante para comprender la manera en que Dios ve a los cristianos debilitados y su influencia disminuida en la cultura del Medio Oriente. Además, este libro puede ser abordado desde un punto de vista histórico y como comprensión efectiva y vital de la realidad política, social, económica, espiritual, moral, en los diferentes niveles de la humanidad bajo el Imperio Romano y el reinado de la bestia y el falso profeta. Por otro lado, el Apocalipsis también puede ser objeto de estudio desde el punto de vista literario y simbólico, debido a que utiliza metáforas y alegorías para transmitir su mensaje a un pueblo que, entendido y lleno de virtud del Espíritu Santo, había contristado al Espíritu y se había convertido en tolerante con las costumbres mundanas y el pecado, convirtiendo la iglesia en centros sociales incluyentes de prácticas anticristianas. El punto de vista literario y simbólico, que utiliza visiones, señales, metáforas y alegorías, era utilizado por el Espíritu para ganar su atención y que volvieran a usar colirio para ver la victoria aplastante del Dios Todopoderoso sobre los enemigos y los fuertes opositores. Apocalipsis 3:18. Pregunta: ¿cuál es la finalidad de la escritura apocalíptica en la Biblia? Aparte de advertir y alertar a los lectores sobre el juicio de Dios y su ira ante la maldad y la desobediencia humana, la insistencia sobre la santidad para ver a Dios como finalidad concreta es mostrar que Dios cumple su propósito eterno en el Señor Jesucristo, quien es el Cordero digno de todas las cosas y de sentarse en el trono. Además, la escritura apocalíptica se utiliza para consolar y dar esperanza a quienes sufren en medio de la opresión y la injusticia, ya que ofrece un punto de vista de la victoria final de Dios sobre el mal, creando cielos nuevos y tierra nueva. También ayuda a los lectores a entender la soberanía de Dios y su plan eterno para la humanidad. La vida con y junto a Dios será una felicidad completa, un gozo abundante y pleno, y una vida sin fin, viendo y oyendo todo lo que Dios tiene para los que le aman. Preguntamos, ¿cómo se puede explicar el primer capítulo del libro del Apocalipsis? En el primer capítulo del libro del Apocalipsis, el autor, Juan, se presenta a sí mismo y describe su experiencia de recibir una visión divina de Cristo. Esta visión es descrita en términos simbólicos
con Cristo siendo representado como el Hijo del Hombre glorificado, con ojos llameantes y una voz tronante. Esto significa que Dios escudriña lo más profundo de nuestro corazón, y una voz que estremece los confines de la tierra. Con ella hace lo que quiere y renueva la faz de la tierra. Nos muestra que Dios puede comunicarse con nosotros en códigos y señales espirituales, pero también que podemos obtener revelaciones si buscamos una relación con Él profundamente. El capítulo también hace referencia a las 7 iglesias de Asia, que representan a las distintas comunidades cristianas de la época. Esto puede ser importante para los educadores que enseñan temas relacionados con la historia de la iglesia, ya que les permite comprender cómo el cristianismo se desarrolló y se estableció en el siglo I. Miremos unas preguntas frecuentes. ¿Cómo se puede utilizar el libro del Apocalipsis en la educación para enseñar a los estudiantes sobre la importancia de entender las profecías bíblicas y su relación con la historia y la cultura? En primer lugar, el libro del Apocalipsis permite a los estudiantes comprender la importancia de la fe y la esperanza cristiana en el mundo actual. En segundo lugar, el libro del Apocalipsis proporciona una visión más amplia de la historia cristiana y su relación con el mundo contemporáneo. Al estudiar este libro, los estudiantes de la Biblia pueden aprender sobre las diferentes interpretaciones de las profecías y cómo éstas han influido en la doctrina cristiana y la política global. Además, se puede analizar cómo las profecías bíblicas han sido mal interpretadas y mal aplicadas por diferentes líderes religiosos y políticos a lo largo de la historia. En tercer lugar, el libro del Apocalipsis también puede ser utilizado para enseñar a los estudiantes sobre la importancia de la ética, la moralidad y la espiritualidad cristiana. A través de las visiones que presenta, se puede reflexionar sobre cómo un Dios bueno y misericordioso sigue tratando con una humanidad rebeldemente abierta. Podemos valorar en gran magnitud el juicio divino y cómo nuestras acciones en la vida cotidiana pueden afectar nuestro destino espiritual si descuidamos esta salvación tan grande. Preguntamos, ¿qué estrategias pedagógicas son efectivas para enseñar el estudio del libro del Apocalipsis en el contexto de la educación cristiana? Una estrategia pedagógica efectiva para enseñar el estudio del libro del Apocalipsis en el contexto de la educación cristiana puede ser la utilización de herramientas visuales como mapas conceptuales, diagramas, bosquejos y esquemas ajustados a la información contenida en el libro, no en su reinterpretación, que permitan una mejor comprensión de las profecías y simbolismos del texto. Además, se pueden utilizar lecturas complemento, como sanos y acertados comentarios bíblicos de hombres que, para profundizar en los temas abordados en el Apocalipsis, decidieron sumergirse en el río del Espíritu, pues el testimonio de la profecía es Cristo. Apocalipsis 19:10. Otra estrategia sería promover la participación activa de los estudiantes de las Escrituras en el proceso de aprendizaje mediante debates y discusiones en grupo, así como también el uso de dinámicas y juegos didácticos
que permitan reforzar el aprendizaje de manera atrayente y motivadora. Es importante, además, adaptar el contenido del Apocalipsis al nivel de comprensión de los estudiantes de la Escritura y contextualizar la enseñanza en la realidad actual, enfatizando la importancia de vivir de acuerdo a los valores cristianos y prepararse para el inminente retorno del Señor Jesús. En definitiva, para enseñar el estudio del libro de Apocalipsis en el contexto de la educación cristiana, se deben emplear estrategias que combinen herramientas visuales, lecturas complementarias, participación activa de los estudiantes y vislumbrar el contenido al contexto actual. ¿Cuántas predicciones se han cumplido? ¿Cuántas faltan? ¿Y a cuáles estamos próximos de su cumplimiento? Recomendemos sinceramente a otros el libro de Apocalipsis y su culminación. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Al tener consideraciones bíblicas con otras personas, no vacilemos en enseñar el libro de Apocalipsis y su culminación a las personas que muestren interés. A los que quieran leer el último libro de la Biblia, mencionémosles que pueden marcar las porciones que no entiendan y que consideren esos puntos. Esto servirá para determinar cuán interesadas están y proveerá una base adicional para seguir el estudio. Además de presentar el libro de Apocalipsis como la culminación de los tiempos proféticos, muchos predicadores y evangelistas han tenido éxito al ofrecer un enfoque real, acorde al mensaje del libro, no adaptado al punto de vista de un grupo o secta. Esto pudiera hacer que otros se interesen en el libro de Revelación, aunque tal vez piensen que es muy complicado para entenderlo. Cuán privilegiados somos de poder conocer los sucesos futuros que se revelan en el libro de Apocalipsis o Revelación y recibir explicaciones de hombres de Dios, entendidos en palabra de sabiduría mediante el conducto de comunicación que Dios emplea hoy. La predicación en todos los medios del Evangelio de Cristo, ya que se nos ha encomendado este conocimiento. No obremos como los escribas del día del Señor Jesús y los religiosos de hoy, sino sigamos dando a conocer el significado de la palabra de Dios a los que quieran escuchar. Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Al motivar a la gente a leer lo que se avecina, esperamos que muchas más personas abracen la esperanza de vida eterna para que no vayan a condenación. Y así tengan el ánimo de congregarse con nosotros para conocer la voluntad agradable y perfecta de Dios y podamos estar ante el trono alabando al Cordero que nos amó y compró con su sangre preciosa. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy, Señor Jesús,
por darme permiso de compartir tu palabra. Permite que esta palabra llegue a todos los necesitados de conocimiento, comenzando por este servidor. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.